Señores, una vez más, bienvenidos. Vamos a poner a todo el mundo en mute. No van a poder en esta ocasión quitarse de mute. Deben levantar la mano para ello. Lo dejo con los del orbe, que nos van a dar la introducción. Hola, queridos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Espero que hayan pasado una semana bonita y que este gran día en que celebramos la misericordia, pues se haga en cada uno de nosotros y nos ayude y nos impulse a seguir creyendo, a seguir confiando y con fe caminar hacia un mañana mejor. Bueno. En esta noche vamos a tener, como va a ser todos los domingos, una especie de catequesis reflexión a cargo del equipo, gracias al equipo de Posencuentro que nos da el apoyo y nosotros conjuntamente con el Padre Pastor. Pero la parte más pesada, ¿no?, de la catequesis a cargo de nuestro querido Padre Pastor. En el día de hoy queremos, a manera de que ya muchos a lo mejor lo saben, pero poner en nuestras intenciones, aunque esto no es una Eucaristía, pero nuestras oraciones para la familia de Sara Lora, Sara y Rafaelito. Sara vio partir a su abuela, doña Eladia, en la madrugada de hoy, y ya aquejada de achaques de muchos años, ya con 97 años. Claro que en estos tiempos ustedes saben que perder a un ser querido, aunque uno lo esté esperando, es muy duro por las condiciones en que hay que despedir, no como uno quisiera. Así que vamos a tener en oración a Sara y a toda su familia, su papá, su mamá y sus hermanos. Así que, bueno, pues sin más preámbulos, ¿no?, vamos a pasar los micrófonos a nuestro querido Padre Pastor. Bien, buenas noches a todos y a todas. Quiero compartir con ustedes, nosotros los arquidiocesanos, esta breve catequesis en torno a la palabra de Dios, sobre todo al evangelio del día de hoy, del domingo. Es la propuesta. Y también que nos llevemos algunas tareas para esta próxima semana. Es la idea de que tengamos una tarea que se va a traducir en una pregunta y después al final una propuesta que viene, digamos, motivada por lo que celebramos hoy, que es el Día de la Divina Misericordia. Entonces, para hoy he seleccionado este tema, así lo he llamado: nada te turbe, nada te espante. Es una poesía de Santa Teresa de Jesús, que todos conocerán, ¿verdad? La paz a ustedes. Es decir, ante la turbación, que fue lo que que vivieron los discípulos, ¿verdad?, después de la partida de Jesús, el regalo que le da es la paz. Entonces, ante la turbación, la medicina, la acción es precisamente para eliminar o difuminar, sacar esa turbación, es la paz. Entonces, esa es la idea. Ante esta situación y estas circunstancias, puede surgir esto de la turbación, el miedo, el espanto. Entonces, la paz es el resultado, es el elemento que nos va a ayudar entonces a combatir esto, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a leer el texto del Evangelio. Perdón, vamos ahora a escuchar, a ver los objetivos, ¿verdad? Yo he elaborado básicamente tres objetivos, que los tienen aquí. La idea, lo que yo pretendo en este día básicamente es esto:
valorar y vivir el regalo de la paz como recurso instituible para generar personas y familias comprometidas, decididas y creativas en la misión confiada. Entonces, la paz es lo que nos va a posibilitar vivir nuestro compromiso, vivir también de una forma decidida nuestra vida y ser creativos, ¿verdad? No es suficiente estar comprometidos, sino también que hay que tomar decisiones. Y en esa decisión hay que ser creativos. Esos son 3 pasos sumamente importantes. Yo quisiera motivar eso con esta reflexión en este día. El segundo objetivo, identificar los verdaderos protagonistas del texto del evangélico del día de hoy, para que evitemos quedarnos en la superficie nosotros. Y me gustaría que se quedaran con esa pregunta. ¿Quién o quiénes son los protagonistas del texto del evangelio de hoy? Me gustaría que se quedaran todos con esa pregunta. ¿Quiénes o quién es el protagonista de este texto del evangelio de hoy? ¿Ok? Y la última, identificar los recursos que la familia encontrada optará para evangelizarse y evangelizar en este momento de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. ¿Ok? Son 3 acciones muy sencillas. Primero, la paz como fundamento y base del compromiso que toma decisiones y que ese es creativo. Después, el otro elemento, identificar, ¿verdad?, cuáles son los protagonistas o el protagonista del texto del evangelio de hoy. Y en tercer lugar, queremos entonces que cada familia que nos está siguiendo descubra qué recurso va a usar para evangelizarse ella, la familia, y evangelizar a los demás, qué recurso va a usar en este momento especial nuestro a causa de esta pandemia del coronavirus. Me doy a entender en los 3 objetivos, que quede claro. Primero, la paz como fundamento ¿para qué? Para crear una persona comprometida que toma decisiones y que sobre todo es creativa en sus decisiones o en su actividad. Y luego, identificar los protagonistas o el protagonista del texto de hoy. Es importante que nos llevemos esa respuesta. ¿Quién es el protagonista del texto de hoy? Y luego, en tercer lugar, a ver qué recursos vamos a usar para evangelizarnos como familia y evangelizar también a otros en estas circunstancias que estamos viviendo. ¿Queda claro, verdad? Ahora sí, entonces leemos el texto del evangelio. Recuerden esa pregunta, Recuerden esa pregunta que le dije. ¿Cuál es el protagonista o los protagonistas? ¿Ok? Bien. Adelante la lectura del texto, Monchi y Lari. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano
en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Esto se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a Monchi por la proclamación del Evangelio. Vamos ahora, como respuesta a este Evangelio, a escuchar el Salmo 117, pero que es una canción muy bonita y que nos puede también ayudar a conectarnos con la fiesta que hoy celebramos, que además de ser domingo, tiene digamos, un particular acento, que es el Domingo de la Divina Misericordia. Este salmo nos pone en contacto con esta realidad y también con el tiempo pascual que estamos viviendo. Pero recuerden ustedes, no olviden la pregunta: ¿quiénes son los protagonistas de este texto? Y luego vamos a compartirlo ahorita. Vamos a escuchar la canción, Carlos. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día
Una canción bonita, ¿verdad? Sí. Aquí está la pregunta entonces. ¿Quién o quiénes son los protagonistas del texto evangélico que hemos escuchado? Me gustaría escuchar a alguien que nos diga, ahí que nos ayude, Carlos, para moderar la participación. Protagonistas. Sammy, te la pueden traer y ponemos la cámara. Se va como de la cita. No, vamos a poner a todo el mundo en mute. Quien quiera compartir, por favor, puede activar su micrófono. Buenas noches a todos. Entendemos y escuchando este evangelio que el protagonista principal obviamente es Jesús, que en 2 ocasiones se le aparece a los discípulos dándoles la paz. Obviamente también nos centramos hoy en Santo Tomás, que no creyó la primera vez, sino hasta que no palpó físicamente a Jesús. Y Jesús le dice que dichoso el que cree sin haber visto. Y obviamente los discípulos que estaban siempre a la espera del Señor. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Alguna voz contraria a lo que ha dicho los Rosarios ahí? Heriberto, ¿no? Heriberto, sí. Heriberto, sí. ¿Alguien más tiene alguna propuesta diversa a lo que dijo Heriberto? Yo diría, padre, que el Espíritu Santo ahí puede ser uno de los personajes, de los protagonistas. Cuando Jesús le exhaló el Santo Espíritu a todos los discípulos y los mandó a que, o los envió a que pudieran perdonar los pecados. Esa. Bien, muy bien. Tú tienes mal olor, vete. Seguimos entonces, ¿me parece bien? Sí, vamos ahora, teniendo esa respuesta, vamos ahora a escuchar un poquito algunas explicaciones al respecto. ¿Ok? Bien. Entonces, la figura de Tomás, que el apóstol, que llamamos normalmente el apóstol de la duda, nos hace quizás perder de vista el auténtico protagonista de este evangelio y de todos los evangelios de estos domingos. El protagonista de todos los evangelios de este domingo y por supuesto de este también es el resucitado. Ahí está, eso tiene que quedar claro. Es Jesús resucitado. Centrarnos en Tomás nos lleva entonces a reflexionar una vez más sobre nuestras actitudes, sobre el paso de nuestra fe en nuestra vida. Sin embargo, eso no es quizás lo mejor que podamos hacer durante estos domingos. Pascua no es tiempo de centrarnos en nosotros mismos, de levantar los ojos y ver al resucitado, de dejar que su presencia y sus palabras nos lleguen al corazón. Entonces, aterrados quizás por la ejecución de Jesús, los discípulos se refugian entonces en una casa. Eso es. Entonces, queda claro que el personaje entonces, el protagonista es Jesús, que no podemos quedarnos en la figura de Tomás, porque la figura de Tomás simplemente está manifestando sus debilidades, su situación personal. Y nunca la situación personal de Tomás puede ser aquella que nos ilumine en estos domingos, en este día, sino la actitud de Jesús. Todo lo que Él va a hacer es encadenar. La actitud de Tomás está reflejando nuestra condición
y que Jesús entonces viene a fortalecer con su paz. En el corazón de Tomás hay duda. ¿Por qué? Porque no hay paz. Si hubiera paz, lo que decíamos en el objetivo, no hubiese dudado de esa manera, pero no hay la paz suficiente. ¿Okay? Entonces, continuamos. Aterrados entonces por la ejecución de Jesús, los discípulos se refugian en una casa conocida ya. De nuevo están reunidos, se habían dispersado por la muerte, vuelven a reunirse, pero ya no está Jesús con ellos. Es importante que están solos, digamos así, externamente están solos. En la comunidad hay un vacío que nadie puede llenar. Les falta Jesús. La pregunta será, ¿será que en el mundo, en este momento, esta situación de la pandemia del coronavirus nos está revelando que Jesús estaba fuera? No lo habíamos invitado, habíamos quizás dudado de él siempre, y quizás Jesús ahora nos está visitando para decirnos, mire, soy yo estoy aquí, ustedes no están solos. No pueden escuchar sus palabras, por supuesto, llenas de fuego como lo hacían antes. No pueden ver bendiciendo con ternura a los más desdichados, a quienes van a seguir en este momento. Esa es la gran pregunta. ¿A quiénes van ellos a seguir en este momento si Jesús no está? Esa es la gran preocupación y eso es lo que le quita la paz, le roba la paz. ¿Cómo va a terminar esto? Está anocheciendo, por supuesto, en este momento en Jerusalén, y no solamente en Jerusalén, está anocheciendo también en el corazón de los discípulos. La pregunta que yo me hago, ¿no sería también que usando una imagen, que en el mundo estaba anocheciendo también de la presencia de Jesús? No estaba presente, no estaba irradiando la luz que debería irradiar en el mundo. Esa luz, esa vida. Entonces los discípulos se refugian en esa casa, ¿verdad? Y por esa situación, porque les falta la luz de Jesús. No está Jesús con ellos, ¿verdad? Y Jerusalén, el pueblo, la capital, la gran capital, el mundo está llena de oscuridad. Nadie los puede entonces consolar de su tristeza. Pero poco a poco el miedo se va apoderando de todos. Pero no le tienen a Jesús. ¿Para qué? Para que disipe ese miedo y para que le dé la fortaleza que ellos necesitan en este momento. Entonces, la ausencia de Jesús se está sintiendo. Lo único que les da fuerza y a lo único que atinan, que le da seguridad, es cerrar las puertas. Eso es. Cuando una persona tiene miedo y piensa que en la oscuridad de su vida puede venir alguien y hacerle daño, ¿qué es lo que hacemos? Cerrar las puertas. Esa imagen que imagino que estará puesta ahí, Carlos, de cerrar la puerta, mírenla ahí, que Carlos muy bien ha puesto. Los discípulos han cerrado la puerta, las puertas. Ya nadie piensa en salir por los caminos a anunciar el reino de Dios y curar la vida. Sin Jesús no pueden hacerlo. ¿Cómo van a contagiar entonces su buena noticia a los demás? Si cerran la puerta, están trancados, tienen miedo. Y ante esa situación muy humana, del temor, del miedo, entonces cuando Jesús actúa. Jesús sabe que la única emoción o sentimiento que puede paralizar a un ser humano y que le puede bloquear sus capacidades de raciocinio, de creatividad, lo que decíamos en el objetivo, su compromiso es el miedo. Entonces, por eso cuando él actúa, el evangelista Juan describe de manera insuperable entonces la transformación que se produce en los discípulos cuando Jesús, lleno de vida, se hace presente en medio de ellos. El resucitado entonces está de nuevo en el centro de la comunidad de los seguidores. Se hace presente. Así entonces ha de ser para siempre, que esté presente. Con él
todo es posible. Y entonces la presencia de Él automáticamente les libera del miedo. Abrir las puertas y poner entonces en marcha la evangelización. Entonces, ¿qué significa? Que la ausencia de Jesús en la vida de una persona, de una familia, de una comunidad, de la iglesia, entonces experimentamos miedo, nos sentimos atados, nos surgen ideas, nos da miedo y compromiso. Yo pienso que en muchas comunidades, en muchos grupos, ese temor al compromiso que veíamos en el retiro, recuerdan ustedes, con aquel ejemplito de, creo que lo di usted del retiro, ¿verdad? De aquel, el buen cristiano. Ah, no lo di, ¿verdad? Perdón, que tuvimos que suspender. Pero entonces el compromiso es una actitud fundamental y que solamente la paz la puede ofrecer. Entonces la presencia de Jesús ya expresa paz, ¿verdad? Expresa la paz. Y por eso ahora yo le quiero pedir que después de haber hecho este caminito, lo detengamos un poquito y escuchemos una canción que se llama Nada te turbe. ¿Sí? La ausencia de Jesús en mi vida genera turbación. La presencia entonces de Él disipa la turbación. Entonces vamos ahora a escuchar esa canción y vamos a escuchando, vamos a ir pensando lo que hemos dicho. Tomás no es el protagonista porque son comportamientos humanos que son generados ¿por qué? Por la ausencia de paz, por la turbación. Entonces, ante esa turbación que sienten los apóstoles, que sienten los discípulos y que también nosotros sentimos, vamos ahora a meditar esa situación y esta turbación a través de una poesía de Santa Teresa. Vamos a escuchar, Carlos.
Gracias, Carlos, por poner la canción. Yo quisiera, y aquí le doy el primer tips para evangelizar en esta semana. Ustedes seguramente en su familia, entre sus amigos, entre las llamadas que van a recibir y que van a tener, otra vez en el teletrabajo, se van a encontrar con personas asustadas, con personas turbadas, y yo quisiera que usaran mucho esta ejaculatoria. Nada te turbe, nada te espante. Nada te turbe, nada te espante. Solamente Dios basta. Si nosotros logramos insertar esta ejaculatoria en la memoria, en la cabeza de esa persona turbada, temerosa, la podemos ayudar. Y este es el primer tips o la primer mensaje, la primer petición del Evangelio de hoy para vivir a lo largo de la semana. Estamos comenzando la semana hoy. Que con cualquier persona que usted intuya que está sintiendo miedo, que está turbada, que está en situaciones, digamos así, de ansiedad, simplemente díganle eso. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Ese es el mensaje que Jesús, a través de ustedes, puede comunicarle a esa persona que está en esa circunstancia. Y también podríamos actuar nosotros como Jesús ante los discípulos que estaban asustados. No olviden esa tarea. Que la puedan ustedes repetir a lo largo de la semana esa ejaculatoria. Ojalá que también que escucharan la canción y la pusieran en la familia, que se quede esa musiquita, que se quede. Eso nos va a ayudar a centrar también el pensamiento en Dios. Según el relato, y continuamos un poquito la catequesis, según el relato, lo primero que infunde Jesús entonces en la comunidad es su paz. La paz entonces como fundamento para poder liberar al ser humano de esa turbación. ¿Se dan ustedes cuenta que después de todo lo que le hicieron a Jesús, lo negaron los discípulos, lo vendieron, las autoridades también los mataron? ¿Ustedes creen cuál sería la primera reacción si a mí me hubiesen hecho eso que le hicieron a Jesús? ¿Cuál hubiese sido mi primera reacción al primer encuentro con los discípulos? Yo me imagino, y quizás también ustedes, sería rellenarlo. Rellenarlo porque, oye, me destruyeron, entonces yo tengo que reaccionar ante ustedes. Me destruyeron. Y miren cuál es la reacción de Jesús. Le comunica la paz. Ni siquiera le menciona nada de lo que le hicieron a él. Es decir, reaccionó totalmente contrario a lo que reacciona un ser humano. Ningún reproche por haberlo abandonado, ninguna queja de reprobación, nada. Solo paz y alegría. Solamente. Y aquí tenemos un elemento pedagógico educativo. Cuando tenemos el hijo o la hija o el esposo o la esposa que nos hace una trastada o nos incomodó y que quizás va a esperar mi reproche, la respuesta nuestra, por ejemplo, te amo, te quiero, eres importante para mí, podemos entonces actuar como Jesús ante una persona que está esperando un reproche de parte mía. Pero yo le comunico paz y le comunico amor. Ahí está entonces otro tips que podemos utilizar en esta semana. Los discípulos sienten su aliento creador en ese momento. No les reprochó nada y simplemente les manifestó y comunicó alegría y paz. Todo entonces comienza de nuevo, impulsado por lo que decía Eliberto, creo que era que decía, que un protagonista aquí es el Espíritu Santo. Impulsado por su espíritu, seguirán entonces colaborando a lo largo de los siglos en el mismo proyecto salvador que el Padre le encomendó a Jesús. Están turbados, primera parte que vimos. Jesús ante esa turbación le da la paz, pero también le dará el Espíritu Santo para que continúen la labor que venía realizando.
Y aquí conecto con la última catequesis que hicimos del Padre Nuestro. ¿Ustedes recuerdan las tres primeras peticiones divinas? Santificado tu nombre, que se haga tu voluntad y que se haga tu reino. Aquí está, miren. Le va a dar la paz, no para que estén felices y trancados ahí, es para extender el reino de Dios, para que hagan realidad una de las peticiones divinas del Padre Nuestro, que hagan realidad el reino de Dios en el mundo. Como conectamos entonces esa catequesis última con esta que estamos haciendo ahora. Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo que Jesús había predicado cuando caminando por los montes de Galilea les había hablado del reino de Dios. La paz que les desea Jesús es el fruto de la presencia poderosa de Dios. Y si tenemos la presencia poderosa de Dios, ¿de qué hay que temer? ¿Por qué hay que turbarse? No, porque Jesús está con nosotros. Y entonces, si viniese entonces esa turbación, nada te turbe, nada te espante. Dios solamente basta. Entonces, con la resurrección de Jesús, ha comenzado la nueva y definitiva etapa de la historia. El reino ya está aquí, se está gestando, porque ya se puso la base, que es la paz, y que es entonces la fuerza del Espíritu que va a impulsar a esos hombres y esas mujeres, que lo va a sacar de esa habitación donde estaban trancados y se van a convertir en todo lo contrario. Va a ser una oposición tremenda de esos hombres temerosos a esos hombres que son capaces de entregar su vida. Si se sienten entonces perseguidos y atemorizados, si nos sentimos nosotros de esa manera, no hay razón para ellos. La paz de Dios está con nosotros y no hay otra salida. Y si la paz está con nosotros, todo lo otro se puede solucionar. Si ustedes se dan cuenta, es una cosa que yo he descubierto, en medio de un trastorno de personalidad o de una enfermedad psiquiátrica, ¿qué es lo que hay? Esa ausencia de paz, esa ausencia de armonía, de serenidad. Porque cuando perdemos la paz, el cerebro humano, la cabeza humana se pierde el control, se desconecta, se desprograma, pierde la programación. Y entonces vienen las enfermedades psiquiátricas. Y también físicas, porque una presión, una turbación le puede generar, ¿verdad? Una ansiedad, y esa ansiedad también puede generar llagas en el estómago y muchas otras cosas, pérdida, por ejemplo, del sueño y tantas otras cosas que nos pueden dañar. Entonces, la fuerza del Espíritu de Jesús les acompaña en esa misión, que es la misión universal, que no conoce fronteras, que es para todos los pueblos, razas y naciones, y que es para todos los grupos de la iglesia, para encontrados, para el encuentro matrimonial mundial. Tengo usted entonces, qué interesante. Nos quita la turbación para una misión, para poner una base, la paz, la armonía, la alegría, para que entonces sientan la fuerza y salgan de allí a anunciar y a construir el reino. ¿Qué les parece si ahora entonces le escuchamos esa canción de la paz teniendo esto presente? Al principio, primera parte, turbados. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Ahora, después dar un paso más, Jesús da la paz. Vamos a escuchar ahora la paz en ese contexto. La paz como aquello que me da fuerza. Las bases para que yo pueda hacer aquello que siento que me es difícil y que es imposible. Sin embargo, la paz y la presencia de Jesús en mi vida me va a dar esa fuerza y esa energía para hacerlo. Vamos a escuchar esa canción de la paz.
Entonces aquí tenemos grandes enseñanzas. ¿Por qué razón en la Eucaristía cantamos la canción La Paz? Antes de recibir al Señor hay que estar en paz con el hermano, con la comunidad, con la familia. Pero sobre todo, vamos a construir la paz en la asamblea litúrgica para irnos de aquí llenos de paz, anunciar el reino de Dios. Porque Jesús, a los que están ahí en la asamblea litúrgica, que de alguna manera venimos o llegamos, digamos, turbados de miedo, preocupaciones, entonces Él quiere que salgamos todos de la asamblea litúrgica de la Eucaristía llenos de paz. ¿Para qué? Para que salgamos llenos de alegría también a anunciar el reino de Dios. Ese es el significado de la paz en el momento de la Eucaristía. Entonces, no es un canto más que tenemos allí en la paz. Es un canto importante y que tiene un significado. Que la asamblea litúrgica, que llega cansada, agotada, turbada de problemas y dificultades, está invocando la paz de Dios para que llegue al corazón, nos dé alegría, podamos celebrarle a Él, comerle a Él y luego ir alimentados a casa a anunciar el reino de Dios. Es el significado profundo de la paz en ese lugar, en la Eucaristía. Ven ustedes, entonces tenemos dos momentos importantes. Turbación, un canto que nos ha dicho, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Una persona que viene conmigo, turbada, ese eslogan, esa jaculatoria, repetirla. Pero después caer en la otra. La paz del Señor esté con ustedes. La paz sea contigo, la paz sea contigo. El Señor te bendice. Esas son dos expresiones que tenemos para evangelizar en esta semana ante las personas que nos acercan. ¿Okay? Seguimos un poquito más y terminamos ya. Tenemos que terminar a 1:30. Lo que necesita entonces hoy la iglesia, Carlos, me gustaría que en esa slide que estaba la paz, vea la anterior, que ahí está la pregunta, ¿cómo podemos evangelizar hoy en tiempo de coronavirus? Ya está, ¿verdad? Esa preguntita me gustaría que se quedaran con ella y pudieran hacer un 10 y 10 después. Y que pudieran también comentarle en familia cómo vamos nosotros a evangelizar en este tiempo de coronavirus, qué recursos vamos a utilizar. Y que en cada familia se elaboren o se creen, se citen a ver 1, 2 o 3 recursos o medios para evangelizarnos nosotros como familia y a los demás. A toda persona que yo llame, yo voy a dejarle un mensaje de evangelización, que puede ser, hello, ¿cómo está usted? La paz esté contigo. Ya ese es un mensaje. ¿Cómo es eso? Claro, estamos en un momento de turbulencia, de turbación. Yo te deseo la paz. Es un recurso, un ejemplo que se me ocurre en este momento que nos puede servir. Entonces, seguimos adelante. Entonces, la preguntita esa no se lo olvide. ¿Cómo vamos a evangelizar nosotros en este tiempo? Si estábamos turbados y ya tenemos la paz, entonces tenemos que comunicar esa paz a los demás. Seguimos adelante, Carlos. Voy a adelantar eso. Muy bien. Entonces, te decía que lo que necesita hoy la iglesia no es solo reformas religiosas y llamadas a la comunión, quizás. Necesitamos experimentar en nuestras comunidades un nuevo inicio. En Vida Nueva, una revista española, el Papa Francisco ha sacado un artículo estupendo. El nuevo inicio que él siente que debe asumir la sociedad y el mundo a partir del coronavirus. El nuevo inicio. Hay un nuevo inicio. ¿Cuál es? Eso hay que crearlo, ese nuevo inicio. ¿Y cómo va a ser ese nuevo inicio? Tenemos que reflexionar y pensar. A partir de la presencia viva de Jesús en medio de nosotros, ¿qué nuevo inicio vamos a tener nosotros? Solo Él ha de ocupar entonces el centro de la iglesia. Solo Él puede entonces impulsar la comunión. Solo Él puede renovar nuestros corazones. Entonces, no bastan nuestros esfuerzos y trabajos. Es Jesús quien puede desencadenar el cambio de horizonte, la liberación del miedo y de los celos, el clima de nuevo de paz y de serenidad
que tanto necesitamos para abrir las puertas que estaban cerradas y ser capaces de compartir el Evangelio con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Ese es el gran reto, abrir puertas. ¿Cómo nuestra familia va a abrir puertas? Eso es. Quizás estamos amedrentados, turbados por la situación esa. ¿Cómo vamos a comenzar a abrir puertas? ¿O qué puerta tiene que abrirse en nuestra familia en nuestro momento? ¿Qué puerta tiene que abrirse en nuestra relación de pareja? ¿Qué puerta? Vamos a descubrirla. ¿Se acuerda que la evangelización es primero en la familia, al interno, y luego al externo? ¿Okay? Y para terminar ya, ¿qué hemos de aprender a acoger con fe su presencia en medio de nosotros? Cuando Jesús vuelve a presentarse a los 8 días, el narrador nos dice que todavía las puertas siguen cerradas. Puede ser que Jesús ha resucitado y puede darse que todavía las puertas de nuestra familia estén cerradas. Hay que abrirlas ya. No es solo Tomás entonces quien ha de aprender a creer con confianza en el resucitado. Y por eso le decía al principio que no debemos quedarnos en este texto en la figura de Tomás. Hemos de ir al resucitado, porque ese resucitado, ustedes se han dado cuenta, que nos va a mover para que cambiemos y descubramos entonces esos comportamientos de ser razón que tenía Tomás en su corazón por la ausencia y la falta de la paz. También los demás discípulos han de ir superando poco a poco las dudas y miedos que todavía les hacen vivir con las puertas cerradas a la evangelización. Y eso es. Porque no solamente Tomás tenía las puertas abiertas, todos los demás estaban en las puertas abiertas. Y muchos cristianos en el mundo y encontrados quizás tenemos todavía las puertas cerradas. ¿Cuáles son las puertas que tenemos que abrir nosotros? En la relación de pareja, en la familia, en el trabajo y en la relación quizás con la familia política. Entonces, aquí tenemos en este evangelio que hemos escuchado hoy muchas cosas que reflexionar y muchas cosas, ¿verdad?, que pensar. Y para concluir, yo les presento entonces ya algunas propuestas de cómo hacer realidad este evangelio. Miren ustedes, aquí les presento las obras de misericordia. Usted sabe que las obras de misericordia son 14. Hay 7 que son corporales y 7 que son espirituales, ¿verdad? Les voy a leer puedes leerla, Carlos, tú mismo, las obras corporales, y luego pedimos también a Katia que nos lea las obras espirituales. Venga, primero comienza Carlos y luego Katia lee si está Katia por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Las obras de misericordias corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Miren ustedes, cosas tan sencillas. El cristianismo es una vocación empeñativa, de compromiso, pero con acciones sencillas y comportamientos sencillos vamos testimoniando al resucitado. Y con esas acciones abrimos las puertas. Abrimos las puertas. Cuando una persona hace una obra corporal, por ejemplo, de esas que están, esas 7, está abriendo las puertas, ¿verdad? Porque estábamos cerrados. Está abriendo las puertas. Y está entonces dejando de sentirse turbado. Una persona que hace eso tiene la paz. Es una persona comprometida. Es una persona que está dispuesta a ser creativo, ¿verdad? Veamos ahora entonces las espirituales, para que te vean qué interesante. Las obras de misericordia espirituales están enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo,
rezar por vivos y difuntos. Ven ustedes que 14 acciones que me van a ayudar a abrir la puerta de la turbación para que entre la paz y la alegría y entonces yo pueda hacer realidad el reino de Dios. La cosa muy sencilla. Después, si la quieren, eso está, yo lo he puesto hoy en las redes, en mi página de Facebook. También pueden buscarla en internet, eso está en internet, yo lo saqué de internet, no lo creé yo, ¿verdad? Y luego una frase que dice al final, la pueden leer, Katia, la frase del Papa, que está al pie de esa foto. ¿Se logra ver? Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Repítela, por favor, otra vez. Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Un poco de misericordia hacia el mundo menos frío y más justo. Esa es lo que tenemos nosotros que estamos llamados a hacer. Llevar misericordia para quitar frialdad, es decir, esa turbación, ese miedo, y sobre todo llevar justicia. ¿Ok? Bien, esta es entonces mi propuesta de catequesis para este domingo. Muchas gracias por su paciencia, por la escucha, ¿verdad? Y damos la palabra a los del orbe. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre. Realmente todas estas palabras traen mucha esperanza, mucha paz, energía, nos pone a reflexionar. Conocemos muchas veces los más asiduos tal vez a sus parroquias y prácticas religiosas, las obras de misericordia, pero siempre cae bien recordar, porque en algunos tiempos estamos muy fuertes en algunas y débiles en otras, y viceversa. El día a día y la cotidianidad nos hace olvidar de cosas tan sencillas que podemos hacer y que harían la vida tan feliz a muchos que les hace falta eso. También a veces nos enfocamos solo en lo material, el hambre, el sediente, y hay gente que preferiría pasar hambre y tener con quien hablar y no tiene. Entonces, en estos tiempos, mucha gente está solo completamente en sus casas porque no pueden estar cerca de los hijos porque tienen nietos y los nietos pudieran ser los que les lleven la enfermedad. Entonces, prácticamente están solos en sus casas haciéndolo todo. Y una llamada en cualquier momento, una oración por esas personas pudiera cambiarle la vida. O sea, que de verdad agradecemos muchísimo al Padre Pastor, que siempre trae palabras de esperanza, palabras de luz, llenas de luz, y que nos ayudan a seguir creciendo. Gracias a todos los que se han podido conectar y a todos los que han dicho sí a seguir confiando, formándose y creyendo en esta apuesta que ha hecho el equipo de Posencuentro para una nueva forma de comunicarnos y no romper con todo lo que llevamos de camino en el encuentro matrimonial en la República Dominicana y sobre todo aquí en nuestra arquidiócesis. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse. Recuerden que tenemos un gran reto por delante como iglesia doméstica y como iglesia grande. O sea, ya cuando todo pase, como decía el taller que nos compartieron los Santana, nuestra misión es que en estos tiempos de pandemia, que estamos en confinamiento y estamos en nuestros hogares, fortalecer lo que es ese núcleo de nuestra familia como iglesia doméstica, para luego brindarle toda esa energía, todo ese entusiasmo y todas esas obras de misericordia que tenemos, tanto las espirituales como las corporales, a nuestra gran iglesia grande, y que así podamos tener una iglesia renovada. La iglesia somos nosotros,
y estos son tiempos que tenemos que, por algo vinieron, por algo nos lo mandó nuestro Dios y tenemos que sacarle ese provecho. Así que me llegó ese mensaje para finalizar y también apoyado en todo lo que nos dejó el Padre Pastor de tarea y de misión, porque llevando a la práctica muchas de esas obras y de esos tips que él dio, pues vamos haciendo aportando ese granito de arena y mejorando cada día. Así que Muchas gracias. yo creo que estamos más que felices por el día de hoy y seguir recordándole a ustedes que los jueves y los domingos estamos conectados y Encontrados y conectados. Así que quiero dar las gracias, que estaban preguntando por las redes del Padre Pastor, pero Joyler muy activo de una vez lo puso, que es su nombre, José Pastor Ramírez Fernández, así mismo, su nombre completo. Así mismo. En Facebook. En Facebook, sí. Estoy grabando unos mensajes, unos pequeños videos. Va a salir unos muy interesantes la próxima semana sobre la rigidez. Ya hablé en uno de la rigidez en la oración y voy a hablar ahora de la rigidez como cognitiva, cómo nos afecta en el diario vivir en situaciones como esta que estamos experimentando. Que puede ser interesante, que le pueden dar algunos tips, algunas ideas también para crecer. Perfecto, pues nada, gracias nuevamente. Sí. Que Dios nos los bendiga mucho. El Padre que nos mande la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que descansen bien, que sueñen bien. Vayan a cenar ahora. Buenas noches, gracias Padre Pastor. Gracias, buenas noches, hermanos. Bye, bye. Bye. A don Pepe otra vez, Padre. A don Pepe, ya nos vemos todos. A don Pepe nos vemos todos. Hasta morir en una cruz. Aquel que admiran el sol y la luna y que los ángeles contemplan sin cesar. Las actitudes de este tiempo nos ayudan a crecer. Aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz. Aquel que admiran el sol y la luna y que los ángeles contemplan sin cesar. Jesús es el Rey de la gloria, el esplendor del Padre, la impronta de su ser. Él es el más bello de los hombres, cuyo amor aficiona y sacia el corazón. Te llama a compartir su vida y a darle sin medida todo tu corazón. José Chavarría. Y adorna con su gracia y ha puesto en tu cabeza Pero, ¿y dónde está el gordo? Totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz. Mira qué chulo. Aquel que admiran el sol y la luna y que los ya lo prepararon para mañana. Y los postales aquí salen uno al lado del otro. Él se hizo despreciable. Eso era un plan que yo tenía. Yo no sé cómo lo Ya ven. no se piropo ellos por aquí. ¿Cuál de los dos fue? Yo asumo que Manuel, ¿verdad, Manuel? Se va a los rodeos, Manuel. Tú tienes que identificar
y te dará la gloria del reino celestial. Ama totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz. Aquel que admira el sol y la luna, que los ángeles contemplan sin cesar. Que los ángeles Cody, necesito que nos llamen. Ay, Dios. ama totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz. Aquel que admiran el sol y la luna y que los ángeles contemplan sin cesar. Ama totalmente aquel que totalmente se entregó por ti hasta morir en una cruz. Aquel que admiran el sol y la luna y que los ángeles contemplan. No, no me voy, no me voy. Estamos solos ya. En serio, pero.